Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy tienen una interesante variable en esta insistente muestra de músculo por parte de Estados Unidos, tratando de recuperar sus áreas de influencia de los tiempos anteriores a la Guerra Fría. Si tienen aquí un ruido parásito es porque, bueno, hoy por obligación tuvimos que usar esto y hemos tenido que adaptar el micrófono. De todas maneras, señor operador de audio, este ruido parásito lo fabriqué yo, ahora sí que asumo la responsabilidad. Como aquí somos coloquiales, no tenemos libreto ni teleprompter y quienes habla como productor puede modificar un poco las cosas sobre la marcha, quiero decirles que hay algo de última hora interesante para ver lo que desde hace tiempo venimos diciendo. Hay un decidido interés de mostrar músculo por parte de la Armada de los Estados Unidos en el lejano oriente, y esto de luego tiene que ver también con Corea, tiene que ver con la preocupación de los países cercanos como Japón, tiene que ver con todo lo que tiene que ver la imparable potencia china, ¿no?, que tiene mucho que decir en esta área. Y por supuesto, los viejos aliados. Pero esto se explica mejor con los acontecimientos en pleno desarrollo. Ha habido una falla en un lanzamiento de un misil interceptor que era una de las pruebas de fuego de la capacidad de poder frenar un ataque de este tipo. Esto es un lanzamiento en plena noche, ¿no? Prestemos atención a esto. El botón equivocado hizo que un misil interceptor de Estados Unidos fallara por error humano. Esas son las muestras de los lanzamientos nocturnos y por supuesto salió de una unidad de superficie de la Armada. Pero la Fuerza Armada de Estados Unidos echaron la culpa de su fallida prueba de intercepción de misiles balísticos, nada menos, a un error humano. En un ensayo realizado en junio, el destructor estadounidense USS Jean Paul lanzó un misil interceptor inteligente del modelo Sierra Mike 3 Block 2A para derribar un misil balístico de alcance medio, pero fracasó en su misión de interceptar el blanco fijado. Y esa era la gran defensa, pero fracasó. Según informa el diario estadounidense Defense News, citando una investigación realizada por la Agencia de Defensa de Misiles de Estados Unidos, MDA por sus siglas en inglés, un miembro de la Marina estadounidense llamado Paul Jones presionó por error el botón de autodestrucción del misil SM-3 en el aire antes de llegar a su objetivo. ¿Creeremos eso? Puede ser. O tal vez se estaba desviando de rumbo catastróficamente y hubo que hacerlo estallar. Aunque la revisión todavía está en proceso, el interceptor SM-3 2A y el sistema de combate Aegis, el famoso Aegis, el Vaselina, ha sido eliminado de las causas básicas del fracaso, ha indicado el teniente general Sean Graves, director de la MDA. Se considera el segundo ensayo de intercepción del misil SM-3 desarrollado por Estados Unidos y Japón. Cualquiera sea el caso, la Marina de los Estados Unidos hoy también ha lanzado disparos de advertencia a un misil, a un barco, no un misil, a un buque de superficie de la Marina iraní, que al parecer se acercaba más de lo que ellos querían. Sin embargo, después que este buque efectúa disparos de advertencia contra una nave iraní en el Golfo Pérsico, Erdogan confirma la compra de sistemas antiaéreos rusos. Oigan bien, Erdogan, la parte oriental de la OTAN, Turquía, ahora le compra sistemas antiaéreos rusos S-400 a Rusia, pese al temor de Estados Unidos, no el temor, a que hizo toda la fuerza para que no se lo compraran. Ankara ha avanzado en sus planes de adquirir sistemas antiaéreos rusos S-400 y ha firmado el acuerdo alcanzado con Moscú, ha declarado este martes el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y lo confirma Reuters. Ese es un sistema muy interesante que además Venezuela tiene mucho que ver con estas cosas, con la visión que se tuvo de comprar elementos muy parecidos. Se han tomado las medidas y se han estampado firmas con Rusia en relación a los S-400.
Si Dios quiere, veremos los S-400 en nuestro país, ha indicado Erdogan, frente a legisladores de su formación política, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, más conocido como AKAM por sus siglas en turco. Si no podemos hacer lo que queremos con Estados Unidos, bueno, debemos buscar otras maneras, añadió desafiante el mandatario turco. Y Estados Unidos dijo, si esto es verdad, sería preocupante. Y aquí, ante el Parlamento, dijo, ustedes no permitirán que el presidente de Turquía y sus ministros hablen en su país, pero sus agentes vayan a vagar en mis hoteles y a distribuir en mi nación, ¿no es así? Soberanía es lo que nos importa. Y nuestros socios y aliados deben tener condiciones iguales y justas o recibirán la respuesta por toda falta de respeto. Le haremos entender que no pueden faltarnos el respeto. Ya da sergilediğiniz her saygısızlığın cevabını alacaksınız. Dicen que es trabajo del Poder Judicial cuando se trata de los terroristas que se albergan en algún país y los que dicen que convierten las cosas en crisis diplomáticas cuando capturamos a sus agentes en forma flagrante. ¿Por qué un acto que se considera como un delito cuando se lleva a cabo en Alemania y en Estados Unidos se convierte en una cuestión de derechos humanos y de libertad cuando se hace en Turquía? No están llevando a cabo la batalla justa, están convirtiendo las cosas en otros asuntos, las están deformando, y especialmente la economía, y vamos a revelar sus verdaderas caras. Desafiante Erdogan, incluso a sus socios de la OTAN. Si intentas amenazarnos con esto, te equivocarás y perderás. Y luego siguió en su tono desafiante, muy bien recibido puertas adentro, dijo, lo siento, pero aquellos que recíprocamente llevaron a cabo la masacre sin piedad, la más sangrienta y más violenta de la historia, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, no deberían pretender darnos a nosotros ahora lecciones de humanidad. Ama bizi bunlarla tehdide kalkarsanız yanılırsınız. Ve siz kaybedersiniz. Ahí despertó otra vez el fervor patrio. OTAN ofrece mediar entre Alemania y Turquía en la disputa por la base militar. Jens Stoltenberg se ofreció a mediar entre Berlín y Ankara respecto a la actual disputa por los derechos de visita de parlamentarios alemanes a la base de la OTAN en Konya, Turquía. Parlamentarios alemanes dijeron, bueno, tenemos una base en Turquía, queremos ir a verla. Y dijeron, bueno, esto es una cuestión de soberanía, pidan permiso. Alemania tiene tropas estacionadas en Konya, las cuales participan en el esfuerzo internacional contra el Estado Islámico en los países cercanos, Siria e Irak. Recuperó liderazgo, tocó la fibra patriótica. Sin embargo, los políticos turcos revocaron los derechos de visita de los parlamentarios alemanes a la base luego de la intensificación de las prolongadas tensiones diplomáticas entre Alemania y Turquía. İsrail'in meşruiyeti kendisinin Filistin'in ve Filistinlilerin haklarına gösterdiği saygı. Aquellos que recíprocamente llevaron a cabo la masacre sin piedad más sangrienta y más violenta de la historia durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial no pueden pretender darnos lecciones sobre humanidad. Mescid-i Aksa'nın ve Kubbetü's Sahra'nın içinde bulunduğu harem bölgesinin mahremiyetine saygı duymayan bir Un İsrail. representante del secretario general de la OTAN señaló que Stoltenberg propuso organizar una visita de parlamentarios a la base aérea en el marco de la OTAN, que está en Turquía. Y las ya tensas relaciones entre Alemania y Turquía fueron sometidas a una presión adicional cuando el gobierno turco canceló una visita que ya previamente había sido aprobada por los parlamentarios alemanes para ir a la base de Konya, en Turquía. Hasta hoy la OTAN había pedido una solución del conflicto, sin tomar ninguna acción por sí misma, una circunstancia que generó críticas en Alemania. El hombre fuerte de Turquía vuelve por sus fueros. Y Tayyip Erdogan dijo, la legitimidad de Israel es importante en términos del respeto que nuestra Palestina y el pueblo palestino reciba. Es decir, Israel, que no muestra ningún respeto al estatus especial de Jerusalén, donde coincidimos las tres grandes religiones, así como la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca, entra en un camino peligroso, al final del cual se verá sufriendo el mayor daño. Tiro duro por elevación a Israel, ¿no? En mi camino aquí he oído hablar de Israel, que ha tomado una decisión anoche
para quitar los detectores del metal y espero que seguirá el resto, ¿no? Es decir, como musulmanes queremos ir a visitar los lugares santos, así como lo quieren hacer los cristianos. Körfez turumuzdan dün gece döndük. Hemos tomado las medidas necesarias contra los ataques planeados en las sinagogas y los templos de nuestro país después de los incidentes en la mezquita de Al-Aqsa. Gracias a Dios no ocurrió nada serio, a excepción de algunos errores menores. Mis hermanos, como ustedes saben, regresé de un viaje a los países del Golfo que incluye Arabia Saudita, Kuwait y Qatar. Las visitas que hice a esos tres países hermanos fueron muy exitosas y muy productivas. Biz şu anda Rusya Federasyonu'yla bu konuyla ilgili adımları attık, imzalar atıldı ve inşallah... Luego dijo, Grecia es un país miembro de la OTAN desde hace años, utiliza misiles S-300. ¿Por qué no dicen nada de eso? ¿Por qué son incómodos cuando se trata de Turquía? Se ha tomado medidas y firmas con Rusia en relación al S-400. Dispuestos a ver los S-400 en nuestro país y ese proceso continuará con la producción conjunta. Erdogan dice, Israel sufrirá el mayor daño por no respetar Al-Aqsa, lugar sagrado del Islam. Sorprendente esto. Ankara, enviado especial de China para Siria, Xie Xiaoyuan. Todas las partes deben aprovechar esta oportunidad favorable y hacer uso de los desarrollos positivos para crear condiciones para que todos puedan sentarse y tener un verdadero diálogo y una negociación auténtica. Con respecto a qué tipo de constitución debe hacerse en Siria, cómo se celebrarán elecciones y quiénes deben ser los líderes del gobierno, debemos confiar en el pueblo de Siria. Debemos creer que son suficientemente sabios para tomar sus propias decisiones y sus propias opciones. Así lo dice Xie Xiaoyang, enviado especial de China para Siria. Y luego agregó Xi Xiaoyang, China para Siria. Es una relación importante. Y viceversa. Los arreglos relativos a las zonas de descalificación son solo temporales y por un cierto periodo. El objetivo principal es ayudar a mantener el cese del fuego y promover el proceso de paz en Siria. En mi comunicación con diferentes partes he notado que obviamente todas las partes están de acuerdo que el arreglo no debería conducir a regímenes separatistas en Siria. China, por lo tanto, insta a todas las partes a aprovechar los últimos acontecimientos para resolver la crisis. Estamos en Moscú, obviamente, escudo imperial, y aquí Sergei Rutskoy, titular del Directorado de Operaciones de las Fuerzas Armadas de Rusia, decía, jefe de la Dirección General de Operaciones, На сегодняшний день восстановлен контроль над участком сирийско-иракской границы. En la actualidad el control se reanudó a lo largo de 150 kilómetros y también a lo largo de la frontera siria-iraquí, donde se han establecido 4 puestos y 22 puestos de control, reduciendo drásticamente la posibilidad de que el grupo de Estado Islámico entregue armas a los militares de Irak o a Siria. Lo explicó gráficamente en esta rueda de prensa. La materia es delicada, así que no improvisó, leyó, muy delicada. Sergei Rutskoy, jefe de la Dirección General de Operaciones de las Fuerzas Armadas de Rusia, como general, siguió explicando. Según el acuerdo, la política rusa estableció 2 puestos de control, 4 puestos de observación, por lo que las medidas rusas han asegurado un alto el fuego en las 2 zonas más importantes de Siria. Развернуты 2 контрольно-пропускных пункта и 4 наблюдательных поста. En suma, el Ministerio de Defensa de Rusia ayuda a Siria a luchar contra el Estado Islámico. Las fuerzas del gobierno de Siria liberaron 55 asentamientos, retomaron un área de 2.400 kilómetros cuadrados, destruyeron más de 2.000 rebeldes y detuvieron cerca de 20 tanques y vehículos de combate de infantería, así como más de 40 camionetas en Alepo desde el 1 de junio, dijo Sergei Rutskoy, jefe de la Dirección General de Operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia. Mientras tanto, OPEC y no OPEC se estaban reuniendo en la hermosísima San Petersburgo.
Alexander Novak, ministro de Energía de la Federación de Rusia. Representación venezolana, por supuesto. Todos los países han mostrado una autodisciplina sin precedentes y el plan de recortar el suministro de petróleo en los últimos 6 meses ha sido cumplido casi un 100% y algunos países incluso alcanzaron objetivos de más allá del 100%. Luego Khalid Al-Falih, ministro de Energía, Industria y Recursos Minerales de Arabia Saudita, tomaba la palabra en esta cumbre de la OPEP. La otra cuestión importante en la que se centran los mercados es la expansión de los suministros de Nigeria y Libia, los cuales están exentos de nuestro acuerdo y por supuesto seguimos apoyando a nuestros hermanos y socios en ambas naciones mientras trabajan sobre la recuperación de sus industrias petroleras y sus economías. Pero el comité debería monitorear el impacto de ese crecimiento en los balances globales de oferta y de demanda. Mientras tanto, Rusia destaca la reducción de los inventarios de petróleo en 350 millones de barriles. El ministro ruso de Energía, Alexander Novak, constató que el pacto petrolero entre los países productores permitió disminuir los inventarios nada menos que en 350 millones de barriles diarios. Gracias a estos esfuerzos colectivos logramos retirar esa cifra del mercado. En China, Beijing, el vocero de la Cancillería, Lu Kang, decía hoy: volvemos sobre el tema de soberanías en los mares del Lejano Oriente. China tiene soberanía indiscutible sobre las islas Nansha. También tenemos derecho de soberanía y jurisdicción sobre las aguas, los fondos marinos y el subsuelo. China insta a las partes relevantes a cesar de tener actividades infractoras unilaterales y asumir actitudes pertinentes con acciones prácticas para salvaguardar la situación positiva durante lo que se ha logrado en el mar de China Meridional. Es decir, Pekín pide frenar la actividad petrolera en el disputado mar de China Meridional. Mientras tanto, en Manila, Filipinas, acá hay un encuentro importante. Mar del Sur de la China en disputa con Filipinas y el canciller de China, ¿no? Ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, que hace presente y dice: desde la mejora de las relaciones entre China y Filipinas, los diversos mecanismos de cooperación también han mejorado. Y también hemos establecido mecanismos de cooperación bilateral sobre el tema del mar de China Meridional y la cooperación marítima con los guardacostas. La cuestión del mar de China Meridional, una vez más, en el camino correcto, en la búsqueda de una solución adecuada, a través del diálogo y la consulta. El canciller chino, en suma, promete apoyar la política exterior independiente de Filipinas. Y Wang Yi conversó hoy en Manila con su homólogo filipino, Alan Peter Cayetano, y dijo que China apoya la política exterior independiente de Filipinas. Wang dijo además que China está dispuesta a ser un socio sincero en la construcción nacional de Filipinas, e intercambiaron los documentos del acuerdo. También aseguró que China apoyará con firmeza la guerra de Filipinas contra las drogas ilegales y el terrorismo, y prometió más apoyo en estos esfuerzos. Wang dijo que China, que lo vemos en pantalla, ya suministró a Filipinas equipo para la detección de narcóticos, para ayudar al país en su guerra contra las drogas ilegales, y prometió suministrar aún más ayuda. Asimismo, reveló que China proporcionará suministros de emergencia por más de $3 millones a Filipinas para ayudar con las obras de rehabilitación en la ciudad filipina sureña de Marawi, afectada en la guerra contra los extremistas. El canciller Wang, aquí en pantalla, dijo que China apoya la política de Duterte de desarrollar la amistad y la cooperación con China. Y por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Alan Peter Cayetano, de Filipinas, dijo: en los 31 años de discusión no hemos encontrado la sabiduría para poder avanzar al siguiente paso. Y estamos rezando para que esta generación, bajo el presidente Xi y bajo el presidente Duterte, tenga la sabiduría para encontrar una forma en la que estos recursos naturales logren beneficiar a nuestra propia gente. En suma, canciller Wang dijo que China apoya la política de Duterte de desarrollar amistad y cooperación con China.
Nuevamente otra rueda de prensa que son frecuentes en el ámbito de cada jornada en China, y aparece Lu Kang, vocero de la Cancillería, y dice: durante mucho tiempo, buques de guerra y aviones militares estadounidenses han llevado a cabo largas y muy frecuentes operaciones de vigilancia cercana, demasiado cerca de las costas de China, lo que no es propicio para la confianza mutua entre militares de China y de Estados Unidos, y constituye una amenaza para la seguridad legítima de China. Esperamos que Estados Unidos ponga fin a este tipo de actividad de vigilancia. China arremete contra acusaciones de Estados Unidos por un incidente aéreo, además, ¿no? Y en Washington, la Cámara vota de manera abrumadora para aprobar nuevas sanciones contra Rusia. El congresante republicano de California, Ed Royce, dice: este es un proyecto muy importante. Estos tres regímenes en diferentes partes del mundo están amenazando los intereses vitales de Estados Unidos y están desestabilizando a sus vecinos. Esto parece el verso de la Guerra Fría, ¿no? In different parts of the world are threatening vital U.S. interests and they are destabilizing their neighbors. It is well Luego, past time. el representante demócrata por Rhode Island, David Cicilline, dijo: simplemente no podemos permitir que ninguna potencia extranjera interfiera en nuestro proceso electoral, dado la total falta de voluntad de nuestro presidente para hacer responsable a Rusia por su ataque, y no lo confundamos con nada más que fue un ataque a América. Se ha convertido necesaria para que el Congreso afirme su papel en esta área y asegure que Rusia será responsable. Todo esto por lo que se habló de que había interferencia de Estados Unidos en Estados Unidos en las elecciones por parte de Rusia, ¿no? El representante de California, Joaquín Castro, dijo: este proyecto de ley señala nuestras actuales sanciones a Corea del Norte, Irán y Rusia para que se responsabilicen a sus gobiernos por sus acciones desestabilizadoras. La pieza de Rusia en este paquete es particularmente necesaria. Rusia ha violado flagrantemente el derecho internacional, invadiendo Ucrania, interfiriendo en Estados Unidos y Europa, y estas sanciones son una señal clara de que Estados Unidos mantendrá al presidente Putin y a sus estrechos asociados responsables de sus acciones, y también una declaración de que el Congreso puede y actuará incluso cuando el presidente Trump se niegue a hacerlo. We can no longer stand by meekly while North Korea terrorizes the world. Luego, el republicano por Texas dice Ted Poe que la paciencia estratégica ha terminado. Trump no planea suspender relaciones en contra de Rusia, Irán y Corea del Norte. Pero en fin, canciller Moncada, volvemos a nuestras latitudes, alerta que agentes internos y externos pretenden agudizar la violencia en Venezuela. El texto, no lo estoy inventando, no fue un chisme que me pasaron, no fue un amigo que me lo contó, está perfectamente el enlace ahí en internet y usted puede leer en inglés lo que el señor respondió. Es el director de la Agencia Central de Inteligencia diciendo que está trabajando para derrocar a un gobierno democrático en la región, en América Latina. Esto viola la Carta de la OEA, ¿verdad? Esto que parece que a nadie le importa. Esto viola la Carta de las Naciones Unidas, parece que a nadie le importa. Esto además es una agresión directa contra el pueblo venezolano, que están ya llamando a la movilización violenta, a la quema, una cosa que es una cosa retrógrada, parecida al Ku Klux Klan, una gente que su política es la política del fuego, la política de quemar bienes públicos, autobuses, hospitales, la política de quemar gente incluso, la política de quemar votos, es la política del incendio, es la política tipo Ku Klux Klan que está apoyando un gobierno tremendamente racista. Y por eso yo denuncio que esta semana tenemos una insurrección fascista delante de nosotros, una insurrección fascista planeada desde Estados Unidos con apoyo de otros gobiernos de la región, y que esa insurrección fascista tiene que ser enfrentada tanto por nuestras fuerzas del orden público como por el pueblo consciente votando el 30 de julio y movilizándose en la calle. Bueno, esto era parte de una conversación telefónica con el señor ministro y tiene la vigencia de lo absolutamente actual y en pleno desarrollo, ¿no? Por otra parte, es importante destacarles que
sobre los temas de actualidad y esta muy fluida y artificialmente creada situación aquí en la República Bolivariana de Venezuela. La segunda parte de nuestro dossier estará dedicada a una entrevista personal acá en el estudio con un importante general de extenso conocimientos geopolíticos y que ha vivido varias de las etapas interesantes en años previos y que nos puede arrojar luz muy importante sobre lo que viene en los próximos días y sobre esta más que fluida situación donde estas movidas donde hay santos nuevos y parece que para algunos cuando hay santos nuevos los viejos no hacen milagro. ¿Cogieron seña? ¿O se lo tengo que explicar más claro? Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya vuelve Dossier. Yo elegí ser madre. Ha sido la mejor decisión de mi vida. Yo las veo crecer y siento que crezco con ellas. Yo elijo lo mejor para ellas. Elijo a Venezuela, elijo la paz, elijo la Constituyente. En PDVSA Gas nos preocupamos por el bienestar de la familia. El gas debe utilizarse conscientemente. Por ello te recomendamos: no manipules las instalaciones de gas. Déjalo en manos de personas con experiencia o certificados por PDVSA Gas. En caso de emergencia, llama a los números que ves en pantalla. Prevenir es vivir. Cuida tu familia. Estamos aquí presentes, participando en esta fiesta democrática. Nos vemos el 30 de julio aquí a todos los venezolanos en esta feria de participación ciudadana. Se extiende el gran despliegue para la emisión del Carné de la Patria en todo el territorio nacional. Desde bien temprano se activarán 1.200 puntos que seguirán habilitados durante la jornada especial para la tramitación y emisión del Carné de la Patria, que se extenderá hasta el sábado 29 de julio. Los puntos dispuestos para tal fin se ubicarán en infocentros, plazas Bolívar, bases de misiones socialistas, urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, fábricas e instituciones públicas. Venezuela, territorio de paz. El 30 de julio participa en las elecciones directas, secretas y universales para la Asamblea Nacional Constituyente. Si estás inscrito en el registro electoral, ingresa en www.cne.gov.be y consulta con tu número de cédula si estás habilitado para votar por alguno de los sectores convocados. En la Asamblea Nacional Constituyente estarán representados los territorios municipales, los sectores productivos y sociales, comunas, trabajadores de las áreas estratégicas del país, campesinos, pensionados, personas con discapacidad, empresarios, periodistas, deportistas y estudiantes. Revisa tu oferta electoral y planifica tu voto. Elegirás un candidato nominal o uno lista por municipio. Y si perteneces a un sector, un voto nominal o por lista. El día de la elección te encontrarás con la máquina de siempre. Todos los candidatos estarán representados por números. Ubícalos y vota. Expresa tu voluntad. CNE. Vamos al encuentro. Las palabras están hechas de ciudad y la ciudad es una palabra que aguarda. Nuestro mapa está hecho de quebradas que se juntan para decir nosotros. Nuestra tierra está hecha de lugares y de palabras que aún están en el tintero. Por más que digas su nombre, dibujarás un árbol. Octava Feria del Libro de Caracas, Parque Los Caobos, del 21 al 29 de julio. Crecimos juntos. A pocos días para las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, el Poder Electoral detalló el proceso de votación que regirá el venidero 30 de julio.
El Consejo Nacional Electoral, en aras de garantizar que el pueblo venezolano participe y elija democráticamente a quienes conformarán la Asamblea Nacional Constituyente, ha dispuesto para la consulta de datos la página web www.cne.gov.be o enviando un mensaje de texto al 2406 con su número de cédula sin puntos desde cualquier teléfono celular. La historia de un país tiene como base el trabajo. El trabajo mueve la dinámica social y convierte en protagonistas a cada uno de nosotros que con su granito de arena forman parte de ese gran colectivo que se llama Venezuela. Desde nuestra diversidad debemos afianzar el valor de la producción que se logra a través de la labor permanente y el amor por lo que hacemos. Maestras, obreros, choferes, trabajadores de la salud, motorizados, estudiantes, empleados públicos y privados confirman el enorme compromiso para hacer cada día un mejor país y una patria productiva. Venezuela es pueblo que se faja. Venezuela es pueblo que trabaja. Gente que trabaja con amor y corazón. Continúa Dossier. Continuamos nuestro dossier de hoy con un enfoque diferente, porque la gran noticia a nivel internacional, para bien o para mal, considero que para bien, es la República Bolivariana de Venezuela, donde realmente no nos aburrimos nunca y los acontecimientos están en pleno desarrollo. Motivo de esto es que, si no me ven de pie en el mapa, es que tenemos un invitado y tiene que ser muy importante. Por lo tanto, les presento al general de brigada, Roberto González Cárdenas, quien está como candidato en los consejos comunales con la lista 65, el número 65, debo decir, ¿no? Bienvenido, mi general. Usted tiene una vastísima experiencia y no se llega al generalato en la República Bolivariana de Venezuela por casualidad, aparte de los altos niveles académicos de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Cómo evalúa usted la situación que estamos viviendo? Buenas noches, Walter. Realmente para mí nuevamente es un honor estar acá en tu programa. Antes de darte respuesta a la pregunta que me acabas de realizar, voy a darle cumplimiento a lo que el pueblo me pidió, porque a raíz del último programa he estado con la campaña como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por los consejos comunales con el número 65, y he estado visitando todos estos barrios de Caracas, en los cerros, en las crestas, en las altas cotas de nuestros cerros caraqueños. Y allí el pueblo toda la noche te ve y me pidió que te dijera que tú eres quien nos enseña a ellos, que tú eres el maestro de maestros. Entonces me pidió que te lo dijera públicamente. Estoy dándole cumplimiento a lo que el pueblo me pidió que te dijera. Y si me están oyendo y me están viendo, porque hasta en el barrio, en los lugares más humildes de esos cerros, te ven todas las noches. Orden cumplida. Bueno, yo agradezco profundamente esto y me disculpa si voy a mirar las cámaras. Cuando yo planteé la necesidad de un programa como este en la Cuarta República, me dijeron que si tenía suerte me iba a quedar en la clase A. Yo dije, si me quedo en la clase A sería un fracaso, porque resulta que somos los creadores de la OPEP, somos los poseedores de las mayores riquezas petroleras, somos un país meta, envidia y casus belli para muchos que así lo quisieran para apoderarse de lo que tenemos y quitarnos la soberanía de la que hacemos gala. Mi orgullo es que los números que me pasan algunos amigos de las más costosas encuestas es que en todos los niveles socioeconómico-culturales, que es como cruelmente se divide en estas estadísticas, estamos en primer lugar. Y mi honor, yo que he recorrido como periodista todos los cerros de Caracas, puede haber más barrios, pero no hay más cerros, ¿no? Es que tengamos audiencia allí, porque los que creyeron que no iba a ocurrir así eran los que subestimaban a nuestro pueblo. Y este es un pueblo que es gravísimo subestimado. Así es. Bueno, maestro Walter, la respuesta a tu pregunta, la situación en Venezuela,
realmente se ha puesto muy interesante. Normalmente nosotros preguntamos qué está sucediendo en el resto del mundo, pero resulta que el resto del mundo está viendo qué está sucediendo aquí en Venezuela. Más ahora, cuando vemos la interferencia o la intervención directa del presidente de la nación más y el Estado más poderoso militarmente del mundo, que es los Estados Unidos, interviniendo directamente en los asuntos internos de Venezuela. Vemos las declaraciones del señor Trump, donde pide al presidente Maduro que elimine la constituyente, cuando nosotros somos de hace más de 200 años un pueblo soberano, libre, independiente, legado de nuestros padres libertadores, y que ahora se tratan de inmiscuir en los asuntos internos de Venezuela. Lógicamente que esto es un plan que no viene de ahorita, no es un plan de ayer, ni antier, ni de hace 3 meses. Esto es un plan que se viene preparando, como lo dije en el programa anterior, desde el año 98, cuando se dan cuenta de que el presidente Chávez iba a ganar las elecciones, y de allá se estructura un plan para destruir o capturar o apropiarse de Venezuela y de los recursos venezolanos. Ese plan, que en el año 98 se llamó Plan Balboa, hoy día se llevó a Operación Venezuela Freedom 1 y ahora Operación Venezuela Freedom 2 con el almirante del Comando Sur. Freedom, es decir, libertad. Sí. ¿No? Entonces ellos tienen dentro de esta planificación, lógicamente, y por ello me traje unas láminas para que, si son tan amables de colocarme la lámina de donde aparece primeramente el mapa de Venezuela, porque ellos allí no vemos a nosotros, ahí yo tengo en 3 círculos lo que se llama la Venezuela del futuro, el estado Amazonas, la Venezuela del presente, de que es desarrollar el arco minero, y la Venezuela de lo que es el delta. Para ellos, inclusive cuando uno analiza y estudia lo que se llama la parte geopolítica, los Estados Unidos tienen como área vital, de interés vital, el delta del Orinoco nuestro, y tienen lo que se llama lo que es el mar Caribe venezolano. Eso ellos tienen como áreas de interés vital. Lógicamente, que si me pasa, pues, coloca la página, la segunda lámina de que está allí de apoyo, cuando uno oye las declaraciones del señor director de la CIA y ve lo que está sucediendo con respecto a Venezuela, donde hay una interferencia directa del director de la CIA con organismos de inteligencia, tanto de México como Colombia, para actuar directamente sobre Venezuela. Uno se ve en el documento de Operación Venezuela Freedom 2 la guía de planeamiento del comandante del comando, y él dice muy claramente allí, ¿no? Ese es parte de extractos de la orden de la guía de planeamiento del comandante del Comando Sur, del señor Kirk W. Tick. Entonces, es un almirante. Entonces empieza uno leyendo que dice que aquí se hace relevante la coordinación entre organismos de la comunidad de inteligencia y otras agencias como las organizaciones no gubernamentales que están actuando aquí en Venezuela. Entonces, ahí dice las corporaciones privadas de comunicaciones como la SIG, los diversos medios como privados, televisión, prensa, redes, circuitos radiales. Y todo esto entra de lo que él habla al inicio de su guía de planeamiento, digamos, de amplio espectro. Y ahí entra también todos los elementos de la tecnología de información y comunicación para lo que es la guerra mediática contra Venezuela. Más adelante, él dice en esa lámina, las agencias de inteligencia que están actuando aquí en Venezuela, y no es de ahorita, inclusive el doctor José Vicente Rangel una vez denunció en el año 2006, 2007, lo que era la creación de una agencia de inteligencia especialmente para Venezuela, que actúa desde aquel momento para ir interfiriendo. Ellos aprendieron la lección de que en el año 2002 el pueblo recuperó lo que es el orden institucional en 47 horas. Ahora, ¿qué hicieron? Era un golpe perfecto. Completamente. Pero los imponderables que caracterizan a Venezuela los hicieron fallar. Claro, porque es que ellos no entienden lo que se llama, y el padre Libertador lo decía en sus documentos, sobre todo en la Carta de Jamaica, cuando dice quiénes somos, qué raza tan especial es esta, ¿no? La combinación de razas, del negro con el indio, con el blanco, con todo lo que es. Y a hoy día, más todavía, cuando entramos en una Venezuela del siglo XXI, con una combinación de razas. Uno va a San Félix, en el Estado Bolívar, y encuentra ahí un barrio que se dice en las Naciones Unidas. Usted encuentra allí en ese barrio personas de todas partes del mundo que han venido a Venezuela buscando aquel sueño dorado. Y es parte de lo que está sucediendo acá actualmente, que ese sueño dorado también lo quieren los Estados Unidos.
¿Por qué? Por la riqueza que tenemos nosotros acá en Venezuela, la parte es la parte petrolera y la que es todo lo que es el arco minero, que entre comillas podríamos decir que se calculaba en más de 2.000 billones de dólares, pero billones. Entonces, con B de Bravo. B de Bravo. Entonces ahí encontramos nosotros otras razones más del por qué desean a Venezuela. Cuando le decía lo que era el plan Balboa, quizás la oposición venezolana, sabrá la oposición venezolana que al final del plan de Operación Venezuela Freedom 2, al final, cuando ya tratan de establecer que nos van a aplicar el mismo formato de Siria y el mismo formato que todavía no han podido con Siria porque el presidente Bashar al-Assad ha resistido allí, pero se lo aplicaron a Libia cuando eliminan a Gaddafi, donde dividen a Libia en 3 partes. Hoy día... Gaddafi, educados en las academias militares de Europa, con grandes honores, y el hombre que era el gran comprador de armamento, y lo rasparon igualito cuando le tocó el momento. Sí, señor, y dividieron entonces a Libia en 3 partes. Hoy día Libia se encuentra dividida en más de 2.100 partes, porque es tribal. Entonces, son tribus del desierto, además. La mayoría son nómadas. Completamente. Y ahí se ha generado todo un submundo de lo que se llama la nueva esclavitud del siglo XXI, porque toda esa masa de gente, personas que le están huyendo a la pobreza del África, que pasa por allí, no son capturados por unas nuevas organizaciones criminales para esclavizar a las personas. Es un problema que está allí, que hay que estudiarlo y analizarlo. Avalando lo que usted dice, mi general, yo conocí al coronel Gaddafi, cené a esta distancia que estamos usted y yo, en las alfombras, en el Palacio del Rey Idris, el ex Palacio del Rey Idris. Junto a mí estaba Ricardo Alarcón de Quesada, diplomático cubano, y su esposa, que en paz descanse, encantadora. Y el hombre realmente era un padre de la patria. Nadie se iba sin solución, porque manejar tribus nómadas, que ni siquiera tienen el mismo lugar, sino que están navegando por el desierto con su camello, que es su nave, y cada uno venía con un problema y nadie se iba sin la solución. Era ilógico pensar que el pueblo se iba a levantar contra él. Bueno, uno cuando analiza lo que tú acabas de plantear con respecto al pueblo libio, del respeto que se le tenía a Gaddafi y lo que antecedía los momentos de los años anteriores, cómo engañan a Gaddafi, lo acercan a lo que es a Europa, América, le engañan, Gaddafi desarma todo lo que hay, aquel aparataje militar para que pueda hacer posteriormente con la guerra mediática atacar a Libia, destruir a Libia y lo que es hoy Libia. Prácticamente ha destruido totalmente a Libia. Ahora bien, ¿eso no lo quieren aplicar aquí a Venezuela? Eso es lo que hay que analizar. En el documento, que es el Plan Balboa, que es el mismo Freedom 1, que es el mismo Freedom 2, aparece en una de sus anexos que al final Venezuela queda dividida en 3 partes. Entonces, inclusive ellos le colocan nombre a una Eso parte. es maquiavélico. Entre en detalle con lujo, por favor, porque nadie lo ha explicado bien eso todavía. Lamentablemente no me traje, porque me puse a buscar mis archivos, no lo encontré, pero en el CODENA, cuando era subdirector del Instituto de Alto Estudio de Defensa Nacional, que aquel oficial, que de una forma patriota, se apropia del plan, nos lo hace llegar a nosotros para el conocimiento, prácticamente completo todo el plan, y vemos que una Venezuela que queda dividida en 3 partes, queda una Venezuela que le llama Venezuela, le quitan todo, lo desaparece lo que es República Bolivariana de Venezuela, queda lo que se llama el Estado Vargas, Distrito Capital, el Estado Miranda, el Estado Aragua, el Estado Carabobo, el parte norte del Estado Guárico, hasta ahí llega Venezuela. Entonces uno se pregunta, ¿y qué pasó con las otras 2 partes? O sea, todo lo que está allí, ¿no? Eso queda bajo un protectorado de los Estados Unidos, de la OTAN, Estados Unidos, que prácticamente pasa a ser, y ya inclusive tiene un nombre especial, allí aparece el nombre en el plano, y que sería la otra estrella más para la bandera de los Estados Unidos. Y la otra parte que quedaría del lado del este de Venezuela, el oriente, el delta, lo que es el Sucre, lo que es Monagas, esa partecita quedaría para un país de la OTAN que también vendría en esa operación, que en este caso sería Inglaterra. Entonces encontramos a una Venezuela que va a ser dividida la vieja Inglaterra otra vez campeando por su fuero, ¿no? Todo el mundo buscando, como se dice, la riqueza de Venezuela. En el año 1902, cuando se hizo aquella, por eso te digo que la historia es cíclica y se repite, entonces vemos que las potencias europeas venían por este tesoro llamado Venezuela.
se mete inclusive en aquel momento, se mete a Estados Unidos, también quería meterse buscando en este botín, inclusive México también. Hoy día, ¿no? ¿Quiénes están con los ataques de inteligencia? México está metido Colombia, está metido los Estados Unidos. ¿Qué diablo se le perdió a México y a Colombia aquí en la República Bolivariana, donde además tenemos casi 6 millones de colombianos porque allá no podían vivir decentemente? Yo le preguntaría al señor Santos si él de verdad, porque cuando de acuerdo a la operación va a iniciar un ataque sobre Venezuela, ¿no? Si se va a iniciar un ataque sobre Venezuela, van a lanzar cohetes de lo que es de Colombia hacia Venezuela. ¿Ese es un plan descubierto de operaciones? Sí, eso es lo que está allí en el plan Freedom, ¿no? Porque es el mismo plan Balboa. El plan Libertad, sí, Libertad. En eso. Y tú lo ves que fue el mismo plan Balboa, el mismo plan. En el plan Balboa, cuando hablaba con el comandante de aquella oportunidad, en el año 2001, noviembre del 2001, él me decía, mi general, son 33.000 ataques sobre Venezuela. No que yo reclamaba y decía, pero bueno, ¿hasta cuándo? Hasta que no quede nadie de pie, decían. Entonces, pero bueno, entonces estamos hablando de la teoría del caos, ¿no? Que por cierto, el fiscal que tú entrevistaste en estos días, él explicaba muy bien lo que era la teoría del caos sobre la parte de la progresividad, que debe quedar, como se dice, para empezar de cero. ¿Pero quién va a empezar de cero? ¿Nosotros los venezolanos? No hay tabula rasa que valga. No, ellos son ellos. Inclusive el señor Kirr dice, tenemos que defender lo que es nuestro. Cuando está hablando de defender lo nuestro, es la Venezuela de ellos, no de nosotros. Entonces, entra nuevamente la doctrina Monroe, y allí va todo ese conjunto. ¿Qué pasa hoy en Venezuela? No quieren la constituyente. ¿Por qué no quieren la constituyente? ¿Por qué el señor Trump pide que no se vaya la constituyente? Porque es poder originario, es el poder del pueblo originario. Ellos fundamentaron y levantaron un Estado-nación en base a un poder también originario. Y todos los países, todos los Estados-nación que quieren levantar, va en base a un poder originario. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pedimos aquí en Venezuela? Pedimos nosotros que se nos respete lo que se llama la Asamblea Nacional Constituyente. Yo estoy en este momento peleando para que el Consejo Comunales vaya en la Asamblea Nacional Constituyente, vaya lo que se llama la propuesta que lleva, la nueva geometría del poder. Lógicamente que la Asamblea Nacional Constituyente, primer propósito, el primer objetivo general es buscar la paz de todos los venezolanos. Es el que no entienda eso, no estamos jugando lo que es la patria, lo que es el Estado-Nación, no estamos jugando lo que es la Venezuela actual y del presente, del futuro, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Es parte de lo que estamos jugando. Y particularmente voy por los consejos comunales en donde nosotros tenemos varias propuestas, la que es la nueva geometría del poder a través de los consejos comunales, donde tenemos nosotros de llevar, y que hoy día las Fuerzas Armadas están distribuidas en Ready, en SODI, en áreas. Una nueva geometría del poder, que es de la defensa integral, pero también nos sirve, lo que sirve para la defensa sirve para el desarrollo de la nación. Entonces, en las partes de área iría lo que se llama el poder popular, más bajo todavía, el que va casa por casa, calle por calle, sector por sector. Ese hay que armarlo y que sea la nueva base de lo que es la sociedad venezolana, donde existirían los CLAC, con doble C, con doble A, con doble P, con doble S. Consejos comunales locales de administración, de abastecimiento, de planificación, de producción, de seguridad social y seguridad y defensa. Bueno, mi general, esto es un tema, lo que voy a decir no es un lugar común, es un tema apasionante, porque además nos va la supervivencia en esto. Totalmente. No es un tema de teorizadores de sobremesa, nos estamos jugando todos los días lo que defendemos también con nuestro proceder, ¿no? Ahora, estas son las Fuerzas Armadas que cuando cruzaron su frontera fue para darle libertad a 5 naciones y cambiaron la geopolítica del continente, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando? ¿A quién molesta esta soberanía nuestra? Y nos quedan un par de minutos para terminar. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué hay en el ámbito geopolítico que moleste tanto? Un mal ejemplo. ¿O cómo se explica? ¿Cómo se explica que
un hombre de la Godarria como presidente de Colombia, ¿no? Los Santos ya habían tenido un presidente. Yo me acuerdo que escribí en mi libro, que se agotó 5 veces, 76 domingos, una de las cosas que escribí fue, no, los Santos ya tuvieron un presidente y no van a parar hasta tener otro. Bueno, aquí está. ¿Y cómo se entiende Santos en La Habana? Para cerrar. Mira, Santos fue a La Habana, no sé si tú te acuerdas aquel episodio donde Uribe también fue a La Habana a pedirle al presidente... Fidel, entonces. Sí, estaba el presidente, era el comandante Fidel, para que intercediera por las relaciones entre Venezuela y Colombia, aquel percance que hubo donde el presidente Chávez mandó inclusive a mover tanques a la frontera, cerró la frontera, etcétera, etcétera, y que no pasaba una gota de gasolina para aquel lado de Colombia. Santos fue a pedirle a La Habana para que el presidente Raúl hablara, intercediera con el presidente Maduro con respecto a lo que es que suspenda la constituyente. La constituyente va a ir, la constituyente va este domingo. ¿Y qué se pensó el señor? ¿Que a nosotros nos mandan de allá? Bueno, recuerda que ellos son, mira, Estados Unidos tiene país asociado. ¿O le fue a hacer el mandado de Estados Unidos? Fue a hacer el mandado de Estados Unidos. Ahora sí lo entiendo, porque su país tiene 7 bases, es decir, la herida en el costado de Cuba es Guantánamo, y estos aceptaron 7 Guantánamos y además se dieron el espacio aéreo, marítimo y terrestre, y lo que siempre digo, que ocurre todos los días, ya no es que violen a una mujer, violan niñitas los soldados gringos, y no los pueden tocar, tienen que entregarlo a su cadena de mando. Es un estado colonia. Ya, Colombia es un estado colonia de los Estados Unidos. Libertador debe estar echando humo en la tumba. Bueno, yo creo que se levanta y va va a reprimir a más de uno por esta cuestión. Bueno, por si alguien no había entendido lo que quise decir con que cuando hay santos nuevos, los viejos parece que no hicieran milagros, ahora se va entendiendo, ¿no? Sí. General, un gusto haberlo tenido aquí, espero que en el futuro... Consejo Comunales número 65, Caracas, General Roberto González Cárdenas. Permiso para continuar, mi general. Caramba, Walter, lo que le pido al pueblo de Venezuela, que el día domingo vaya a ejercer su derecho al voto, es la paz de Venezuela. Es lo que es la paz, es lo que es defender nuestra patria. La patria somos todos nosotros. Si no defendemos lo que somos nosotros, que somos la patria, en el futuro no tenemos nada que buscar. Y será llorar aquello histórico de lloras como mujer lo que no supiste defender como hombre, ¿no? Sí, señor. Terrible frase. Donde quiera que se encuentren, muchas gracias por habernos permitido estar allí con ustedes. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director. La parte oriental de la OTAN, Turquía, ahora le compra sistemas antiaéreos rusos S-400 a Rusia, pese al temor de Estados Unidos, no el temor, a que hizo toda la fuerza para que no se lo compraran. Ankara ha avanzado en sus planes de adquirir sistemas antiaéreos rusos S-400 y ha firmado el acuerdo alcanzado con Moscú, ha declarado este martes el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y lo confirma Reuters. Ese es un sistema muy interesante que además Venezuela tiene mucho que ver con estas cosas, con la visión que se tuvo de comprar elementos muy parecidos. Se han tomado las medidas y se han estampado firmas con Rusia en relación a los S-400. Si Dios quiere, veremos los S-400 en nuestro país, ha indicado Erdogan, frente a legisladores de su formación política, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, más conocido como AKAM por sus siglas en turco. Si no podemos hacer lo que queremos con Estados Unidos, bueno, debemos buscar otras maneras, añadió desafiante el mandatario turco. Y Estados Unidos dijo, si esto es verdad, sería preocupante. Bakanlarına ülkende konuşma imkanı vermeyeceksin. Y aquí, ante el Parlamento, dijo, ustedes no permitirán que el presidente de Turquía y sus ministros hablen en su país, pero sus agentes vayan a vagar en mis hoteles y a distribuir en mi nación, ¿no es así? Soberanía es lo que nos importa. Y nuestros socios y aliados deben tener... Luego tiene que ver también con Corea, tiene que ver con la preocupación de los países cercanos como Japón, tiene que ver con todo lo que tiene que ver la imparable potencia china, ¿no? Que tiene mucho que decir en esta área. Y por supuesto, los viejos aliados. Pero esto se explica mejor con los acontecimientos en pleno desarrollo. Ha habido una falla en un lanzamiento de un misil interceptor que era una de las pruebas de fuego de la capacidad de poder frenar un ataque de este tipo. Esto es un lanzamiento en plena noche, ¿no?
Prestemos atención a esto. El botón equivocado hizo que un misil interceptor de Estados Unidos fallara por error humano. Esas son las muestras de los lanzamientos nocturnos y por supuesto salió de una unidad de superficie de la Armada. Pero la Fuerza Armada de Estados Unidos echaron la culpa de su fallida prueba de intercepción de misiles balísticos, nada menos, a un error humano. En un ensayo realizado en junio, el destructor estadounidense USS Jean Paul lanzó un misil interceptor inteligente del modelo Sierra Mike 3 Block 2A para derribar un misil balístico de alcance medio, pero fracasó en su misión de interceptar el blanco fijado. Y esa... Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy tienen una interesante variable en esta insistente muestra de músculo por parte de Estados Unidos, tratando de recuperar sus áreas de influencia de los tiempos anteriores a la Guerra Fría. Si tienen aquí un ruido parásito es porque, bueno, hoy por obligación tuvimos que usar esto y hemos tenido que adaptar el micrófono. De todas maneras, señor operador de audio, este ruido parásito lo fabriqué yo, ahora sí que asumo la responsabilidad. Como aquí somos coloquiales, no tenemos libreto ni teleprompter y quienes habla como productor puede modificar un poco las cosas sobre la marcha, quiero decirles que hay algo de última hora interesante para ver lo que desde hace tiempo venimos diciendo. Hay un decidido interés de mostrar músculo por parte de la Armada de los Estados Unidos en el lejano oriente. Y esto de tener condiciones iguales y justas, o recibirán la respuesta por toda falta de respeto. Le haremos entender que no pueden faltarnos el respeto. Ya da sergilediğiniz her saygısızlığın cevabını alacaksınız. Dicen que es trabajo del Poder Judicial cuando se trata de los terroristas que se albergan en algún país y los que dicen que convierten las cosas en crisis diplomáticas cuando capturamos a sus agentes en forma flagrante. ¿Por qué un acto que se considera como un delito cuando se lleva a cabo en Alemania y en Estados Unidos se convierte en una cuestión de derechos humanos y de libertad cuando se hace en Turquía? No están llevando a cabo la batalla justa, están convirtiendo las cosas en otros asuntos, las están deformando y especialmente la economía, y vamos a revelar sus verdaderas caras, desafiante Erdogan, incluso a sus socios de la OTAN. Si intentas amenazarnos con esto, te equivocarás y perderás. Y luego siguió en su tono desafiante, muy bien recibido puertas adentro, dijo: lo siento, pero aquellos que recíprocamente llevaron a cabo la masacre sin piedad, la más sangrienta y más violenta de la historia durante la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, no deberían pretender darnos a nosotros ahora lecciones de humanidad. Era la gran defensa, pero fracasó. Según informa el diario estadounidense Defense News, citando una investigación realizada por la Agencia de Defensa de Misiles de Estados Unidos, MDA por sus siglas en inglés, un miembro de la Marina estadounidense llamado Paul Jones presionó por error el botón de autodestrucción del misil SM-3 en el aire antes de llegar a su objetivo. ¿Creeremos eso? Puede ser. O tal vez se estaba desviando de rumbo catastróficamente y hubo que hacerlo estallar. Aunque la revisión todavía está en proceso, el interceptor SM-3-2A y el sistema de combate Aegis, el famoso Aegis, el Vaselina, ha sido eliminado de las causas básicas del fracaso, ha indicado el teniente general Sean Graves, director de la MDA. Se considera el segundo ensayo de intercepción del misil SM-3 desarrollado por Estados Unidos y Japón. Cualquiera sea el caso, la Marina de los Estados Unidos hoy también ha lanzado disparos de advertencia a un misil, a un barco, no un misil, a un buque de superficie de la Marina iraní, que al parecer se acercaba más de lo que ellos querían.
Sin embargo, después que este buque efectúa disparos de advertencia contra una nave iraní en el Golfo Pérsico, Erdogan confirma la compra de sistemas antiaéreos rusos. Oigan bien, Erdogan